bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje. Espero que estén muy bien tomando las medidas de bioseguridad para cuidar nuestra salud y la de sus familias, por supuesto quedándonos en casa. Soy la profesora Nubia Villanueva, docente de matemáticas del Instituto Técnico Litoral Atlántico Marco Herminio Fajardo, ITLA. El tema para esta sesión es límites que convergen a cero para el bachillerato técnico profesional en el espacio de aprendizaje en matemática 3. Nuestros objetivos: identificar las funciones que convergen a cero y calcular el límite de funciones que convergen a cero aplicando los distintos métodos de simplificación y factorización. Bueno, para este tema es importante que recordemos nuestros conocimientos previos. Primero tenemos que la división entre cero no está definida, es decir, cualquier número que nosotros dividamos entre cero no lo podemos resolver, no está definida la división entre cero. Segundo, la factorización. Son diversas formas de factorización que hemos visto a lo largo de nuestro aprendizaje. ¿Y qué es factorizar? Bueno, es descomponer un número o expresión en sus factores. Como ejemplo, si es un número, yo tengo 6, lo puedo descomponer en sus factores 3 por 2. Y la expresión cuadrática x al cuadrado más 5x más 6 la puedo descomponer haciendo uso de una regla de factorización en sus binomios factores x más 3 por x más 2. Es importante seguir recordando la racionalización, que es una operación para eliminar los radicales del denominador. Un ejemplo, 1 sobre la raíz de 2. Si racionalizo esta expresión, entonces tendría que multiplicar tanto el numerador como el denominador por el denominador de la fracción. Y nos quedaría entonces la raíz cuadrada de 2 sobre 2. El otro proceso es la simplificación, que es eliminar los factores comunes entre el numerador y el denominador. Un ejemplo, si tenemos la expresión algebraica racional, entonces aquí puedo factorizar el numerador y descomponerlo en sus binomios x más 3 por x menos 1 sobre x menos 1. Luego observamos cuál de ellos es comunes, tanto en el numerador como en el denominador, y lo podemos cancelar o simplificar. Y ya nos quedaría la expresión x más 3. A continuación vamos a tratar ya los ejemplos para este tema y nos piden transformar primero la función en la forma donde el denominador no converge a cero y calcular nuevamente el límite. En el ejemplo número 1 nos piden encontrar el límite cuando x tiende a 1 de x al cuadrado más 2x menos 3 partido entre x menos 1. La solución: vamos a realizar 3 pasos. El primero es evaluar el límite. Entonces, aplicando las propiedades de límites, vamos a sustituir el valor de 1 en cada una de las variables. En el numerador tenemos 1 al cuadrado más 2 por 1 menos 3 y en el denominador 1 menos 1. Esto nos da igual 1 más 2 menos 3 y en el denominador 1 menos 1. Entonces nos resulta 0 sobre 0. Esto es lo que nosotros llamamos una indeterminada. El paso número 2 entonces es transformar la expresión original que nos dieron en otra expresión donde el denominador no sea 0. Vamos en este caso a factorizar el numerador haciendo uso de la regla de factorización. Vamos a buscar dos números que multiplicados nos den 3 y que a su vez sumados o restados nos den 2. Es decir, hacemos uso de la regla de factorización que comúnmente nosotros conocemos como tanteo. Para este caso encontramos x más 3 y x menos 1. Es decir, 3 por negativo 1 me da menos 3, que es el tercer término. Y a 3 positivo le sumo el negativo 1, nos queda resultado 2. Luego vamos a observar cuál de estos factores es común tanto en el numerador como en el denominador para eliminarlos, ¿verdad? Recuerden que si divide y multiplica a la vez, eso nos da como resultado 1. Entonces lo puedo simplificar. La expresión ya nos quedaría transformada el límite cuando x tiende a 1 de x más 3. En el tercer paso es lo que nosotros vamos a evaluar, ¿verdad? Vamos a encontrar el límite igual aplicando las propiedades, sustituimos el valor de 1 en la variable x. Entonces tenemos 1 más 3, 4.
4, por lo tanto, ahora hemos encontrado que es el límite para esta función. En el ejemplo número 2 vamos a encontrar el límite cuando x tiende a 0 de x al cubo menos 2x al cuadrado más 3x dividido entre x. Vamos a hacer el paso número 1, que es evaluar el límite cuando x tiende a 0. Sustituimos entonces 0 al cubo menos 2 por 0 al cuadrado más 3 por 0. Si se fijan acá, nos da como resultado 0 al cubo es 0, 2 por 0 al cuadrado también nos da 0 y 3 por 0 también nos da 0. Es decir, tenemos como resultado 0 sobre 0. Para observar esto en la gráfica, es decir, cuando estamos evaluando el valor 0 para x, aquí en la gráfica corresponde un salto, es decir, hay un punto que no es continuo, ¿verdad? Es un valor prohibido para la gráfica, por eso hay una discontinuidad. Entonces nos queda hacer el paso número 2, que es transformar la expresión en otra donde el denominador no sea 0. Para este ejemplo vamos a hacer uso de la división o de la simplificación. Tenemos entonces, si yo divido x al cubo entre x, me queda x al cuadrado. Luego el segundo término, negativo 2x al cuadrado entre x, es negativo 2x. Y el tercer término, más 3x entre x, me queda 3. Recordemos aquí cómo hacemos la simplificación o la división. Copio la variable y los exponentes los resto. 2 menos 1 es 1. Recuerden que cuando el exponente es 1 en la variable no es necesario escribirlo. Entonces, ya una vez que hemos nosotros transformado la expresión en otra, que el denominador no sea 0, es como que en su gráfica nosotros hayamos ya removido el salto y ya tenemos una función que es continua totalmente. Entonces ya podemos evaluar el límite en la función. Tenemos el paso 3, evaluamos 0 en cada uno de los términos. Tenemos entonces 0 al cuadrado menos 2 por 0 más 3. 0 al cuadrado es 0, menos 2 por 0 es 0, más 3. Entonces esto nos da como resultado 3, que es el límite de la función. Es decir, cuando estamos evaluando a x igual 0, en la gráfica ya hemos removido ese salto y ya vemos la continuidad y podemos decir que el límite para la función es 3. En el ejemplo número 3 nos piden encontrar el límite de x tiende a 4 de x menos 4 partido entre raíz cuadrada de x menos 2. La solución, el paso 1, vamos a evaluar la función y obtenemos 0 sobre 0. En el paso 2 vamos a transformar esa expresión. Entonces factorizamos el numerador en raíz cuadrada de x menos 2 por raíz cuadrada de x más 2. Es decir, hemos hecho uso de la factorización que se llama la regla diferencia de cuadrados. Luego simplificamos los factores comunes entre sí, tanto en el numerador como en el denominador, y obtenemos entonces la función límite de x que tiende a 4 de raíz cuadrada de x más 2. Y esa es la que vamos a evaluar en el paso 3. Una vez evaluando, aplicando las propiedades del límite, obtenemos que el límite de la función es 4. Ponemos a ustedes la actividad Acepte reto, donde pueden encontrar el límite de las siguientes expresiones. Recuerden, primero evaluar, luego transformarla en una que no tienda a 0, que no converja a 0 y encontrar el límite. Una vez resueltos los ejercicios, pueden comprobar las soluciones. En el primero les debe dar 5, en el segundo 4 y en el tercero 2. ¿Qué hemos aprendido en este día? Identificar las funciones que convergen a 0 o que nos resultan una indeterminada, transformar esas funciones en otra equivalente que no converjan a 0 y evaluar el límite de estas funciones. Aprender es un proceso y pedimos que te quedes en casa y si un caso sales, no olvides de cumplir con las normas de bioseguridad. Hasta luego.